Entonces, en Bogotá ya hemos hablado que tenemos aproximadamente 0.75 bares o 75.000 kilopascales, ¿cierto? Sí tenemos aquí para diferentes sitios se hicieron una serie de diagramas: Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, pero ahora es más fácil. Luego les voy a presentar ahí en Clásica. Hay un programa que se llama Ciclo, donde usted simplemente da la altura sobre el nivel del mar y le dice cuál es la presión. Entonces lo primero es que cada diagrama de estos está dado para una presión determinada. Lo segundo, siempre que se habla del aire, entonces en general se habla de una composición de nitrógeno y oxígeno, lo cual pues no es cierto. Un día les mencionaba, el aire tiene muchas más cosas. Tiene argón, más o menos 1%, tiene 400 partes por millón más o menos de CO2, tiene, según el ambiente donde se encuentra, partículas de monóxido, tiene algunas partículas de óxidos de azufre, tiene helio, ¿no? De donde se saca el helio para luego hacer sacar los tanquecitos de helio para inflar los globos y demás, pero también como gas inerte que se usa, no en la industria porque es caro y hay escasez en el mundo de helio, casi no hay helio, pero es un gas fundamental en la industria electrónica, en la industria química y demás, por su condición de ser un gas inerte. Bueno, entonces, normalmente del aire ustedes escuchan que tomamos la temperatura. Eso es lo que llamamos la temperatura de bulbo seco, la que normalmente medimos, ¿cierto? Y normalmente ustedes escuchan que se habla de la humedad relativa. Siempre en los programas que se hable de clima se habla de la humedad y se habla de la temperatura de bulbo seco. ¿Me prestas cualquiera de los dos medidores de humedad? Ese puede ser. Igual. Esto es lo que se llama un higrómetro. Nos permite medir la humedad relativa, que se ha bajado ahorita a 55. Sí, está como en 55, ¿cierto? Y podemos medir la temperatura, que aquí está como en 23 grados. ¿En cuánto está en ese? 23 grados es mucho. No, 20 centígrados. 20 centígrados y una humedad relativa que también está como en 50 y qué. No, 61, 62. Volteala. Está por debajo del 60. 60, pero yo 60, 61, 62. Pero ¿cómo me las vas a contar para allá? No es que aquí 0, 20, 40, 60, 80, 100, aquí va. Entonces serían 40. 50 y algo. Si la cuenta así, hacia abajo, Sí, serían 50, 60. Por eso 50 hasta acá, 51, 52, 53. No, porque cada rayita son 2 unidades. 56. 56. Que serían 40, 42. Ah, mira lo mismo que te marco. ¿Listo? Entonces, normalmente nos dicen el aire está en esa condición, 20 grados centígrados, y acá vamos a ver que este diagrama nos marca estas que son las líneas de ciclometría, de humedad relativa. Entonces yo vengo aquí en 20 grados y me dice que estoy como en 60%. Este es el punto. Entonces cuando ustedes miran este punto, voy a ponerle un 1, es el aire. Entonces en el aire ya vamos a identificar que además de los gases secos que mencioné ahorita, hay una cosa fundamental, la humedad. El aire tiene agua, todos necesitamos agua. Si el aire no tuviese humedad, entonces por ejemplo los ojos se secarían, porque necesitan la humedad, la piel se secaría, ¿cierto? Necesitamos una humedad para estar en algo que vamos a llamar confort. La humedad para la gente normalmente estar bien oscila entre un 50 y un 70-80%. Por encima se puede sentir uno ya, y de acuerdo a la temperatura, incómodo porque siente mucha humedad, bochorno, ¿no? Entonces el problema cuando hay mucha humedad tipo Cartagena, si ustedes recuerdan cómo es Cartagena, cómo es Quibdó, cómo es Villavicencio, cómo es Leticia, entonces cualquier actividad física que uno hace
está sudando, porque no hay un aire que sea capaz de tomar esa humedad, entonces se le queda uno pegado en la superficie. Mientras que si van a Las Vegas, ¿no? Que es un clima muy seco, ¿no? Las Vegas uno está en 30% de humedad relativa en esta época del año. Si van a Neiva, ¿cierto? Es un ambiente muy seco. O si va uno allá a Riohacha, son ambientes muy secos, ¿cierto? Entonces, puede ser lo contrario, es la sensación de que siempre se está seco, ¿no? Entonces hay que echarse cremas y demás, ¿no? Pero un clima como Bogotá normal no necesita tanto, ¿no? Es un clima agradable, se hace ejercicio al poco rato, ya no se tiene sudor ni nada porque el aire ha tomado la humedad, porque es relativamente, es media, 60% es clima ideal. Entonces, este punto le permite a usted ver varias cosas. Primero, lo tomo normalmente desde la temperatura de bulbo seco, que es la que mido, y mido la humedad relativa. Tú tienes por ahí a mano el ciclómetro que me dañaron, el relojito ese que siempre que tiene 2 termómetros. Entonces, aquí hay una cosa. Usted aquí puede decir cuánta agua está en el aire. En este momento tenemos 9 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco que movemos. Cuando yo les hablaba de combustión, según los kilos de aire que yo necesite, por cada kilo yo necesito en esta caldera aproximadamente 13 kilos de aire. Y yo quemo aproximadamente 12 kilos de gas. Y por 13 nos da como 150 kilos de aire. Quiere decir que a la caldera le estoy metiendo 9 gramos, digamos que fuera 10, el 1%, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántos kilos dije? 150, entonces son como 1,5 kilos de agua. Que va a salir en la chimenea y genera las pérdidas que hablábamos, ¿cierto? Por otro lado, puedo medir la energía que tiene el aire. Ese. Démelo ahí un segundito. Entonces, este viene aquí y yo mido la entalpía en kilojoule kilogramos. ¿Para qué va a ser útil eso? Cuando yo hago un aire acondicionado y demás, necesito saber cuál es la energía y de acuerdo a la condición es factible que necesite quitar energía. Si yo estoy, por ejemplo, Valledupar es una ciudad de las más calientes, en un auditorio muy seco. Yo necesito bajar la temperatura, necesito bajar ese nivel energético. Pero si yo estoy en Pasto o en Tunja, en un auditorio posiblemente necesite subir el nivel energético. Entonces, lo primero es conocerlo. ¿Y cuál es el nivel energético? Entonces yo miro la entalpía, ¿cierto? Luego voy a tener una cosa. Aquí mi volumen específico. El inverso de la densidad. 0.9 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Para qué me sirve eso? Recuerden que yo, si quiero la caldera o si quiero un aire acondicionado, yo no puedo calcular la masa, pero puedo calcular el caudal. Entonces yo necesito, pero cuando hablo de energía no hablo sobre caudales, la energía solo se mueve en masas, en masa. Entonces necesito relacionar cuánto flujo mueve un ventilador, ¿cierto? Pero a cuánta masa equivale en un momento dado. Entonces esa masa va a depender de la condición de temperatura, humedad y demás. Y viene una cosa clave que es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, si yo estoy acá, miren acá, acá. ¿Qué pasa si yo, estando aquí, empiezo solo a enfriar, sin meter agua, sin sacar agua? Entonces va a ocurrir lo que ocurre, se observa mucho aquí en la sabana, ¿no? Que llega un momento en que el líquido, estos 9 gramos, llegan a este punto donde esta es la línea de saturación. Saturación quiere decir, acá yo tengo acá una humedad relativa de 100%. Una humedad relativa de 100%, luego lo veremos en clase. La humedad es una relación de presión. Cuando yo tengo en mi diagrama la temperatura, entropía, el líquido, el agua, como ya lo hemos hablado en clase, el agua se comporta a cualquier presión
bajo nuestro diagrama lo puedo estudiar. Entonces identifico cuál es la presión parcial de la humedad en el aire. Entonces, si ustedes miran este diagrama, acabamos de decir que estamos a 20 grados centígrados. El vapor, vamos a pasar por aquí, el vapor, vamos a esto siguiente. El vapor, ¿en qué condición se encuentra en este aire? ¿Húmedo, líquido enfriado o vapor sobrecalentado? ¿Cómo creen que está? Estamos a 20 grados, que es lo que acabamos de medir con un relatividad del 65. Es como líquido super ¿Qué pasó? ¿Dónde? Sí, porque en este momento todavía podría haber agua. En este momento, si usted tiene acá, puede haber agua. ¿Más agua? Ven y que déjale para solo esta. Entonces, ¿cómo está el vapor? Eso que sería líquido super enfriado. ¿Líquido enfriado? O sea, ¿ustedes también del líquido? Pero en el ambiente habría agua, ¿no? Antes tiene un error conceptual. ¿Cuál fue el error conceptual que tiene? Sobrecalentado. Pues dice que O sea, pero pues en ese momento ¿cómo está la humedad? ¿A qué presión está el líquido? El agua. No. Entonces, para cualquier fluido, de acuerdo a las leyes de los gases, si yo tomo una cantidad de aire aquí, entonces el aire tiene una presión atmosférica, 0.75 bares. ¿Sí? Pero es que acabo de decirles que esto es una mano de compuestos, de gases. Entonces voy a no hablar de los que ya mencioné, pero solo del oxígeno, el nitrógeno y el vapor de agua. Esto tiene, tengo que calcular ahí el peso, esto podría tener el 20% en peso, este podría tener un 77% y este podría tener un 3%. Entonces la presión total, según la teoría de los gases, es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Presión parcial del O2 más la presión parcial que genera el nitrógeno más la presión parcial que genera el H2O. Entonces, ¿cuál es la presión del agua? Es muy baja. Ahorita no me voy a poner acá, hay que calcular, ¿no? PV igual a MRT y cada uno tiene su peso molar, ¿no? Entonces el de este es 18, 28, 32. Y uno mira, según los porcentajes, eso le termina dando una presión parcial. Esta presión va a ser muy baja. Muy baja. Digamos que podría ser punto. ¿La turbina a qué presión es que sacamos el vapor? ¿Las turbinas de industriales? 0.1 bares. ¿A cuánto? 0.1 bares. A punto 1 bares. Esto está más abajo. Si yo miro la presión parcial, puede estar, eso depende de la temperatura y la humedad, pero podría estar a punto 0.5 bares, un ejemplo. Y a punto 0.05 bares, ¿cuál es la temperatura de cambio de fase? Entonces podría ser, por ejemplo, que fuera esta. Yo voy a mirar esta temperatura aquí y veo como 13 grados. Podría ser esa, estoy diciendo exactamente. Entonces, mira aquí. Entonces aquí pones tú 13 grados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta es mi línea de cambio de fase. Sí. Pero estoy a 20. ¿Saben que cómo está el vapor? Sobrecalentado. Por eso no lo vemos. Nunca en una rueda de nada el vapor sobrecalentado no se ve. El vapor húmedo sí. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en Mosquera, no? Si ustedes viven en Mosquera o por allá en fuera de la... ¿Cómo esto?
Entonces, si uno vive por ahí en Mosquera o aquí en la sabana, se da un fenómeno, ¿no? Que es que en la noche esta temperatura puede bajar. Pues en Bogotá también baja, ¿no? Ustedes que ven por allá en las zonas, si se levantan a las 5 de la mañana ven el pasto y el pasto está lleno de líquido. Eso es lo que llamamos el rocío. ¿Por qué? Porque imagínense que bajó a 12 grados. Entonces, si bajó a 12 grados, bajó aquí. O sea que ahora es líquido su enfriado. Pero ustedes, si pasan por ahí tipo 6 de la mañana, ven un fenómeno, ¿no? La neblina. ¿Qué es la neblina? Que ese frío empieza a subir la temperatura y vamos a ver un cambio de fase. Entonces vemos que el vapor, eso que están viendo es vapor, pero a esa temperatura. No es vapor caliente, es vapor frío. ¿Por qué? Porque se está dando esa presión, pero eso es vapor, por eso se ve. Le llamamos neblina, es lo que ocurre aquí, está aquí. ¿Cierto? Que es vapor frío. O sea, la neblina se dice vapor frío técnicamente. No, la neblina es un vapor. Lo que pasa es que por la temperatura y la presión que se da, pues está frío. Pero, o sea, no es el vapor de la caldera que está por encima de 100 grados, en general, por encima de 90, según la presión de trabajo. Entonces, este punto de cambio de fase es el que llamamos la temperatura de bulbo húmedo. Luego hablaremos para qué es importante en los hoteles, en los espacios. Si ustedes tienen eso y llegan a ese punto, se les vuelve agua. Y es cuando ustedes empiezan a ver en las casas, en las demás, humedades y luego formación de hongos y demás. Entonces, pues uno tiene que mirar cuáles son las temperaturas del lugar. ¿Listo? Entonces, este aparatico, hasta algún día se llamó un ciclómetro, hasta que alguien lo tocó, ¿cierto? Él tiene dos termómetros, uno de temperatura de bulbo seco, que es simple, y este no lo voy a desarmar. Acá tiene una burbujita, un canalcito con aire, y aquí yo le tengo, ahí también se perdió ya la llavecita, este ventilador. ¿Para qué? Para que fluya el aire de tal manera que me lo tenga en esta zona de cambio de fase. Al tenerlo en la zona de cambio de fase determino esta temperatura. Se llama un ciclómetro, ¿cierto? Son un poquito caritos. No hemos vuelto a conseguir uno. Entonces, cuando ustedes quieren un proceso de calentamiento, si vamos a calentar o vamos a secar, calentamos el aire o vamos a hacer el secado que ellos están haciendo allá para secar un producto, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a subir la temperatura. ¿Hasta qué punto? Bueno, los diagramas normalmente se dividían entre lo que es el aire acondicionado, que va entre menos 10 y 55 grados, ¿no? Que es cuando uno diseñaba en un invierno por allá en Alemania, vean la temperatura de estas, cuánto debo calentar, pero nadie calienta por encima de 55. Cuando hablamos de congelamiento, y luego hablaré en clase, uno llega, por ejemplo, a enfriar la carne a menos 30, menos 40 grados. Entonces se hacían otros diagramas para la industria frigorífica. Y luego había una para la industria del secado, porque normalmente uno calienta el aire por encima de 80, 90, 100 grados, ¿cierto? Este era el que usábamos para aire acondicionado. Hoy ya no hay problema, porque con el programa Cicro, usted le pone el rango que quiera, lo dibuja como quiera, puede decir, oiga, yo quiero solo tomar este pedazo, o este pedazo, o este, o sea, ya es elemental, ¿no? Ya no hay que sufrir tanto con eso. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Imagínense que ustedes tienen una lavadora secadora en su casa, ustedes necesitan calentar el aire, porque el que saca el aire con el gas, con resistencia eléctrica. Luego usted sube la temperatura, digamos a 50 grados, todos. Este es un proceso de calentamiento que no usa, o sea, no incrementa la humedad, no cambia la humedad, yo solo estoy calentando. Y aquí vamos a usar para ello resistencias eléctricas. Podrían usar gas, vapor, lo que quieran. Entonces, que pasaron del punto 1 al punto 2. Si están en un proceso de secado, luego hablaré yo en clase, por ejemplo, si es aire acondicionado, a lo mejor no me interesa mezclar aire, pero digamos que vamos a hacer secado, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces usted se viene
ya no le va a meter más energía, sino pasa el aire por el producto que desean secar. Entonces se van a venir aquí y ustedes van a llegar hasta algún punto, no sé, 80%, a un punto 3. Entonces, si llegaron ahí, fíjense que han aumentado, les aumentamos la humedad desde 9 y ahora llegué a 19. Esto es un cambio de humedad que toma el aire, él lo está tomando. Se está secando algo porque a algún lado tuvo que coger el agua. Entonces, él tiene este cambio de humedad. ¿Listo? La energía que uno consume en el proceso de calentamiento, pues será este cambio. Esa es la entalpía, ¿no? ¿De dónde salió la entalpía? En nuestro caso, ahora miramos el equipo de estas resistencias eléctricas. ¿Cuál es el calor que toma el aire? Entonces, si miramos, ya un proceso completo será el M, la masa de aire que yo esté moviendo, seco. Aquí fíjense que ya empezamos a hablar de otra cosa, aire seco. El aire seco que yo muevo por la entalpía, el cambio de entalpía que yo tengo, ¿cierto? Bueno, entonces si le pongo el aire, los kilojoules, qué sé yo, en una unidad de tiempo, hora, minuto, segundo. Y el Q de las resistencias que se entrega sería igual a la potencia por un cambio del tiempo. ¿Cuál es la potencia que yo entrego? El amperaje que yo voy a medir por el voltaje por un cambio del tiempo. Esa sería la energía. Esta es potencia y la energía. Entonces, bueno, pues como aquí lo tengo en unidad de potencia, como potencia. No hay energía total. Vea por ahí. ¿Listo? ¿Y cómo determinamos? Esto es fácil medirlo, porque ya con la medición de la humedad relativa y de la temperatura de bulbo seco, bueno, determino la entalpía 2 y la entalpía 1. Aquí, entonces, ¿cuál es la masa que se está moviendo? Entonces, el M punto del aire será igual a el volumen que mueva esta cosa, ¿cierto? Por la densidad del aire. O sea, el inverso del volumen específico, ¿no? Por la densidad. Y el volumen será igual a la velocidad a la que se mueva el aire en un espacio por el caudal. No, porque el caudal es el que estamos midiendo. Por el área. Por el área. El área que yo tengo por la velocidad me da el caudal. Que sería 32 por 32, que eso es lo que tienes. Entonces, para poder hacer nuestra práctica, y como todo es homogéneo, no es homogéneo, todo es heterogéneo aquí, vamos a dividir nuestro sistema, me faltó un pedazo, en 9 pedazos. Y a cada uno lo llamamos ahí para hacer las diferenciales, ¿no? Entonces, cada una de estas va a tener un área sub i, el A1, 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 ¿cierto? Y va a tener una velocidad sub i, que vamos a medir. ¿Listo? Entonces ya con esto podemos hacer estos balances, que es lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí veamos el equipo. ¿Tú lo explicas? Entonces el sistema, no voy a hablar de la parte de frío, o sea, la ciclometría, así como hablé de calentamiento, puede hablar de enfriamiento. Si cojo yo es para el otro lado. O puedo hablar de un sistema de quitar humedad, de hacer desecación en cambio de aumentar la humedad. Entonces, hoy solo voy a hablar de esta parte, ya cuando hablemos de el aire de enfriamiento, la próxima semana, entonces vemos el sistema de enfriamiento. Refrigeración. De refrigeración.
Entonces, ¿qué accesorio? Tú me vas diciendo qué muestro yo. ¿Qué es esto? Esto es un ventilador tipo hornilla. Jaula. Jaula tipo, perdón. Entonces, ¿qué es este? Ionizador y evaporador. Pero que ahorita no lo vamos a tener en cuenta, lo usamos cuando hacemos el ciclo por enfriamiento. Entonces no lo estamos haciendo, no lo voy a usar. Luego, ¿qué es esto? Resistencias. Son dos resistencias eléctricas, cada una de... ¿Cuál es la potencia? Pues tú me has dicho que eran 1000 voltios, 1000 vatios. Bueno, en teoría, pero no medido, tienen 900 vatios cuando trabajamos a 220 voltios. Cuando la trabajo a 110 voltios nos va a dar la mitad, ¿cierto? Entonces cada una, que es suficiente para lo que vamos a hacer. Cada una tiene 450 vatios. Tienen un sistema que las puedo encender en forma independiente. Tienen, si ustedes observan, yo soy la resistencia, ahorita les muestro, un área extendida que se utiliza cuando trabajamos con aire para aumentar el área con que va a mandar el calor, ¿cierto? Ahorita les muestro otras que no tienen, pues aquí. Está soldada ahorita la... Entonces, bueno, aquí luego vamos a tener un sistema de humidificación, que es una toallita acá que vamos a colocar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto en 9 pedazos. Vamos a medir. ¿Me prestas el anemómetro y lo el caliente? anemómetro? Aunque ese ya lo habíamos trabajado con ventiladores. Este es un aparato. Perdón. Ahora les toca volver a medir porque mira lo que hicieron. ¿No pasa nada? Pues sí, pues volver a medir y poner las cintas. Sí. Entonces, esto es un anemómetro de hilo Es que caliente. prefiero eso a que se hubiera dejado largo y no hubiera y sepa. Sí, prefiero. Entonces, esta cosa ya la había explicado. Nos permite medir la velocidad del aire y la temperatura y algunos, pero ya también se nos dañó, y medir directamente la humedad negativa. Y entonces, esto tiene una flechita. Esa flechita tiene que estar en la dirección del aire para medir la velocidad. Si yo hago esto aquí, si lo hago así, no me mide nada. Si lo hago así, pues va a medir erróneamente. Tiene que tener cuidado de que haga esto. Es la soldadera la que me duele. La que yo era hecha. ¿Listo?